Salmo 27. Este es el salmo que nos toca estudiar este día. Salmo 27. Y vamos a estar meditando sobre algunos de los detalles de este salmo, que el Señor nos ayude a entender algunas de las cosas que aparecen aquí. Para empezar, el Salmo 27 es uno de los salmos, ¿cómo lo puedo decir? Como de los salmos como el 23, que son modelos para recordar, para seguir, para estudiar, para tenerlos siempre cerca. Son de los salmos que muchos de nosotros nos memorizamos uno que otro versículo, así como del Salmo 23, si es que no lo memorizamos todo, ¿verdad? Pero el Salmo 27 tiene así. Y, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas tiene como título de este salmo, Confianza absoluta en Dios. Y así puede ver en otras Biblias que tienen que ver con la confianza en el Señor. Fundamentalmente, este salmo nos habla acerca de los problemas, pero ¿qué podemos pensar cuando estamos en problemas? ¿Qué podemos decir cuando estamos en problemas? ¿Qué podemos hacer cuando estamos en problemas? ¿Y qué podemos meditar cuando estamos en problemas? Básicamente, estos de qué pensar, qué decir, qué hacer y qué meditar, es la división del Salmo 27. Así que veamos algunos detalles de esto. Fundamentalmente, este Salmo 27 nos va a enseñar que ante los problemas ocupemos nuestros pensamientos en alabar confiados a nuestro Dios. Ese es el mensaje básico del Salmo 27. Que cuando estemos en problemas, ocupemos nuestros pensamientos en alabar confiados a nuestro Dios. Veamos estos detalles y por qué. Bueno, para empezar, ¿por qué creen que la mayoría de nuestros problemas no se solucionan mágicamente? ¿Por qué no pensemos en cualquier problema que tenemos y que lo presentamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame en este problema, y ¡fum!, desaparece mágicamente por el simple hecho de decirle al Señor, ayúdanos, y desaparece. Por eso pongo ahí mágicamente, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría de nuestros problemas, y digo mayoría porque algunos sí desaparecen así, ¿verdad? De pronto, rapidísimo, pero la gran mayoría no desaparecen así? ¿Por qué cree? Uno de los errores típicos de por qué la gente dice que los problemas no se solucionan, por ejemplo, cuando decimos, ay Señor, mi esposa no se convierte, es que tengo que orar con más fe. Ay Señor, es que mi esposo no se arregla, es que tengo que orar con más fe, es que me falta fe. Ay Señor, mis hijos, pues por más que oro, nomás no se acercan a ti. Es que me falta fe. Por más que oro, estoy intranquilo en este problema. Necesito más fe. Y ese es uno de los errores típicos, muy comunes, de por qué a veces decimos que no se solucionan nuestros problemas, porque nos falta fe. Pero tenemos que reconocer algo que es sumamente importante y que me gusta mucho este autor, se llama Lloyd John Ogilvie, y esta frase la tomé de un libro que se llama Caer en la Grandeza, porque él habla acerca de este punto. Él dice así: la fe es un don de Dios para nosotros. La calidad de nuestra fe no es lo que impulsa a Dios para que obre. En otras palabras, yo no debería decir, es que me falta fe. La fe no produce una relación íntima con Dios. Y note lo que sigue. Es la relación íntima con Dios la que da como resultado la fe. Exactamente. Mi relación con Dios, la forma en la cual yo tengo esa intimidad con Dios, va a ser la que me dé la forma en la cual yo veo el mundo y percibo los problemas. Por eso él dice aquí, es la relación íntima con Dios la que da como resultado la fe. La fe
es la manifestación externa de un corazón que está en comunión con Dios. Es decir, cuando yo tengo un problema y de pronto empiezo a intentar solucionar este problema, mi relación con Dios me va a indicar la forma en la cual pienso que este problema se va a solucionar. Como repitiendo lo que él dice, la fe es la manifestación externa de un corazón que está en comunión con Dios. Entonces, no es la falta de fe, ni que me falte más fe, ni que pues mi fe está a medias, como para decir, es que si yo tuviera al 100% de la fe, entonces todos mis problemas se solucionarían. No, es mi relación con Dios la que va a permitirme ver de qué forma el Señor va a actuar en mi vida para que ese problema se solucione. Y el Salmo 27 tiene mucho que decirnos ante esto. Lo primero es que el salmista, que es David, aquí, lo primero que él va a decir es, mi relación con Dios me lleva a pensar que el Señor está de nuestro lado. Oye, pero tengo un problema tan fuerte que pues parece que el Señor me abandonó. La relación que yo tengo con Dios me lleva a pensar así. Es decir, si mi relación con Dios es lejana, como alguien dijo, ¿verdad? Adivina quién se alejó de Dios. O sea, no es Dios el que se haya alejado, sino que yo soy el que me ha alejado y por lo tanto en mi relación con Dios, pues lo percibe como que Él me abandonó, como que Él no me escucha, como que Él no está a mi lado. Pero este salmo, David, tenemos que recordar que David está en, ¿cómo se dice? Es un guerrero, puede estar en medio para enfrentarse a una batalla. Entonces David está así. Y vean cómo el Salmo, en un ambiente de guerra, de problema, él dice, el Señor está de nuestro lado. Ese es lo primero que él piensa en los primeros versículos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Déjenme recordarlo aquí. Ya se desvió, se salió. No. Quiero que aparezca en la pantalla. Déjame ver. Bueno, vamos a seguir aquí con el Salmo 27, versículo 1 al 3. Ahorita a ver si lo conseguimos. Para que se vea. Ok, vamos a ver. Muy bien, ahí está. Salmo 27 del 1 al 3. ¿Qué debemos pensar ante los problemas? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Proverbio 23, 7 dice que como es nuestro pensamiento en nuestro corazón, así somos. Y es que este es un punto importante. Cuando la manera en la que nosotros comenzamos a movernos por dentro en nuestros pensamientos, de esa manera así nos comenzamos a comportar. Lo que está en nuestro interior es lo que va a salir a flote. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. El Salmo 23, versículo 4, ahí está atrásito de ese salmo que estamos viendo. Dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Al final de cuentas, en medio de la oscuridad, Dios es esa luz y salvación. Juan 8:12, yo soy la luz, dice también la luz del mundo. Entonces, lo primero que debemos de pensar es, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que está a nuestro lado?
cuando nosotros en medio del problema nos olvidamos precisamente de quién es el Señor, vamos a tener mayores conflictos al solucionar nuestro problema. Tenemos que recordar eso, quién es el Señor, y lo otro en lo cual debemos de pensar es, ¿y qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Bueno, noten lo que Él dice: cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Eso es lo que debemos de pensar en el momento en el que está viniendo sobre nosotros esta circunstancia. Luego, este versículo, ¿de qué debemos de pensar? Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Y una vez más, tenemos que recordar, bueno, ¿quién está a nuestro lado? ¿Quién es el Señor? Juan 16:33 dice: yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Es decir, cuando nosotros en medio de la problemática, en lugar de enfocarnos en nuestros problemas, comenzamos a ver lo que Dios puede hacer o esperamos la acción de Dios, lo que Él va a hacer, la perspectiva cambia. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo en Juan 16:33. Así que, ¿cuál debe ser mi actitud ante el Señor? Estoy confiado. Sé que Él va a hacer. Y dice, no temerá mi corazón. Y fíjese, cuando la Biblia habla del corazón, habla involucrando la mente, los pensamientos, el intelecto, la inteligencia, las emociones, las decisiones, la voluntad. El corazón se refiere a todo el ser, a todo lo que nosotros somos. Entonces, Él dice, no temerá mi corazón. Es decir, Él completamente, todo Él estará confiado. Si nos fijamos, cuando estamos en problemas, nuestra mente nos comienza decimos, a traicionar. Híjole, esto no tiene solución. No, esto va de mal en peor. ¿Y qué voy a hacer? Y empiezo a estar estresado, preocupado, las emociones. Empezamos a equivocarnos en las decisiones que empezamos a tomar. Nos desanimamos, ¿verdad? Pensamos que no, pues no se me ocurre nada de qué es lo que yo puedo hacer. Pero el salmista David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado, en aquel que venció al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Así que esa es la actitud. Ahora bien, ¿qué decir? Cuando estamos en problemas, ¿qué decir? Y aquí, en esta segunda parte, lo que el salmista nos propone en medio de los problemas es que nos dediquemos a alabar al Señor en medio de la angustia. Hay un dicho que dice, nadie sonríe con un dolor de muelas. No sé si le ha pasado eso, ¿verdad? Que le duele la muela, a ver, ríase. Reírnos en medio de un dolor de muela, híjole, es muy complicado, pero es más o menos la propuesta. En medio de la problemática que estemos viendo, dice el salmista, yo te voy a cantar, yo te voy a alabar. Alabemos al Señor en medio de la angustia, y lo presenta así. Una cosa he pedido al Señor, es decir, puedo hacer muchas cosas ante la problemática que estoy viviendo, pero ¿qué debo decir? Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Imagínense, habitar en la casa del Señor, y quiere decir, obviamente, casa del Señor, en aquel entonces era el templo, pero implicaba la presencia de Dios. Y dice todos los días, no un solo día, no, todos los días, lo que implica el deseo de estar ahí. Lo que implica eso todos los días es que se siente a gusto, se siente cómodo ahí, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, en su templo. Señor, quiero estar contigo, quiero alabarte y quiero honrarte, porque en el día de la angustia
me esconderá en su tabernáculo. Señor, yo sé que tú me vas a proteger. En lo secreto de tu tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Vean cómo va desde la angustia, de la derrota o de estar rodeado de sus enemigos, hasta la punta, ahí, sobre una roca lo pondrá en alto. ¿Qué decir entonces ante los problemas? Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Quiero alabarte, alabar a nuestro Dios. Así que esta es una propuesta de solucionar los conflictos, quizá un poco diferente a la que a veces nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, el salmista lo presenta así. Primero, ¿qué debo de pensar? Debo de pensar confiado en el Señor. ¿Quién es el Señor? Lo que Él va a hacer por mí. ¿Qué debo decirle? Lo mejor que puedo hacer es decirle que le alabo por lo que Él va a hacer precisamente. Y ahí dice, será levantada mi cabeza sobre mis enemigos, me pondrá sobre la roca, etcétera. Ofreceré sacrificios, y vea que todo esto lo está haciendo en el templo, es decir, delante de la presencia del Señor. Nunca se despega de la presencia del Señor. Este es un buen punto con relación a eso. ¿Y qué hacer entonces? Porque hay que hacer algo, ¿verdad? Ante los problemas. Bueno, el salmista también propone otra cosa. ¿Qué hacer? Conversemos con el Señor. Hablemos con el Señor. Ya mis pensamientos se fueron hacia lo que Él va a hacer, por quién es Él. Él ha vencido al mundo, dice el Señor Jesús, aplicándolo a Él. Él va a poner todas las cosas en su lugar. Luego ya comencé y le alabé, le alabo por quién es Él. Aquí a lo mejor es interesante que hagamos notar otra vez la diferencia entre alabar y acción y a darle gracias. La alabanza tiene que ver con quién es Él y lo que Él hace en el mundo, en el universo. Entonces le alabo porque Él es bueno, porque Él es fiel. Le alabo porque Él tiene el control de todas las cosas. Pero la acción de gracias tiene que ver con lo que Él va a hacer. Aquí a lo mejor diríamos, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora dale gracias. Conversa con el Señor, habla con Él, ora al Señor. ¿Y qué debo decirle? Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ahí estoy, entonces empiezo a hablar con Él. Ten piedad de mí y respóndeme. Entonces, conversemos con el Señor. Le estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Necesito hablar contigo. Así que te estoy buscando en la angustia. Y te pido que escuches, oh Señor. Entonces, de pronto, el Señor responde. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Vea la respuesta que hace el Señor. Señor, necesito tu ayuda, ten piedad de mí, estoy sumido en este problema, respóndeme. Y el Señor responde. Aquí es donde yo puedo decir, gracias Señor porque me respondiste. Es diferente a la alabanza, la gratitud, lo que Él hace por mí. En este caso me respondió. Pero vea la respuesta simple de Dios. La respuesta simple de Dios. ¿Cuál es la respuesta simple de Dios? Busquen mi rostro. Busquen mi rostro. Y bueno, ¿y dónde está el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios es una expresión que significa presencia. Es como si el Señor dijera, busquen mi presencia. Busquen mi presencia. Entonces, la respuesta del Señor ahí está. Tu rostro, Señor, buscaré. Lo que yo le vuelvo a responder. Aquí viene a mi mente este pasaje de Éxodo, Éxodo 33. Y lo tenemos que leer porque aquí Moisés está hablando con el Señor sobre este asunto, en donde le dice, voy a leer desde el 13, porque dice Moisés, ahora, si he hallado gracia ante tus ojos,
te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y el Señor le responde, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Vean, el Señor dice, busca mi presencia. Y es como si yo le dijera, pues claro, si tú no estás conmigo, si tu presencia no está conmigo, este problema no tiene solución. ¿Y cómo es que lo hago? Con todo mi corazón. Mi corazón te respondió. Y ya habíamos hablado de lo que es el corazón, todo el ser. Es decir, ante la presencia del Señor le llevo mis pensamientos, mis inquietudes, mis decisiones, mis emociones, las decisiones que voy a tomar en todo este sentido, la inteligencia que poseo para resolver conflictos, se las llevo al Señor. Eso es lo que le respondo al Señor. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú nunca me abandonarás. Eso es lo que estoy haciendo ante el Señor. Estoy conversando con Él, diciéndole lo que está ocurriendo. Yo sé que tú nunca me vas a abandonar. Y lo compara con los padres. Bueno, díganme en qué momento un padre o una madre abandona a su hijo. Y sabemos que hay casos, ¿verdad? Ahí de pronto los escuchamos y los vemos, que algunos padres abandonan a sus hijos. Pero él dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, tú no me vas a abandonar. Confianza plena en medio del Señor. Eso quiere el Señor. Y sigue diciendo, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Guíame en tus caminos. A veces nuestra inteligencia nos lleva a pensar que hay camino que a mí me parece derecho, completo, en la solución de conflictos, pero la Biblia dice que a veces esos caminos que nosotros imaginamos que van a ser la solución, son caminos de muerte. Por eso es que Él dice, enséñame tu camino. Y estos adversarios, que de pronto son testigos falsos, que se levantan contra mí, es muy difícil quitarlos de encima. Debemos de recordar que en aquel tiempo, ser testigo en un caso era sumamente importante. Todavía, ¿verdad? Se necesitan testigos, pero antes, si alguien era un testigo falso, como no había videos, grabaciones o algo así, pues no había forma. Eran muy peligrosos los testigos falsos. Y él dice, testigos falsos se han levantado contra mí, respiran violencia. Por eso es que si vamos a los 10 mandamientos, condenan mucho el testigo falso. No serás testigo falso, no levantarás falso testimonio, porque son muy peligrosos los falsos testimonios en contra del Hijo de Dios. Así que, ¿qué podemos meditar cuando estamos en problemas? Y el salmista también dice, bueno, lo que sigue es que sigamos confiando en el Señor. Simplemente sigamos confiando en el Señor. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y al corazón se le muestra esto que es también interesante, al corazón. Que es ya habíamos comentado esto, ¿verdad? Yo sé que puedo confiar en que vas a seguir a mi lado en medio de toda la resolución de este conflicto. Y al corazón hay que dedicarle cuando menos 3 cosas al corazón. Que espera en el Señor, que se esfuerce y que aliente su corazón, que aliente mi corazón. Es decir, toda mi mente, todo mi intelecto, todas mis emociones, todas mis decisiones, toda
mi voluntad que esté rodeada de la presencia del Señor. Tú vas a seguir conmigo y yo me voy a seguir esforzando en confiar en ti. Es lo que se le dice a Josué en Deuteronomio 31:7, cuando dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. A veces eso lo necesitamos para seguir adelante en este asunto. Y por medio de la meditación en el Señor, en la Escritura, en lo que Dios va a hacer, eso se alienta. Es interesante que esto de esperar al Señor, en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, quiero leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, que nos habla acerca de esto precisamente, de cómo la paz de Dios que puede estar alrededor nuestro, nos lleva a otro punto también. Por tanto, dice Romanos 5, versículo 1 al 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí parece que hay una escalerita de Romanos 5 del 1 al 5, 5 del 1 al 5, en donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Esa fe, producto de la relación que tengo con Dios, como ya habíamos mencionado antes. ¿Cómo es que esa fe me ayuda a enfrentar los problemas? Cuando esa fe proviene de la relación que ya tengo con Dios por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tengo paz. Pero esa paz produce esperanza. Y cuando vengan las tribulaciones, me provocan paciencia. Por eso es que muchas veces nuestros problemas no se solucionan mágicamente ni rápido. Porque esas tribulaciones producen paciencia y nos meten en medio de la prueba. Y la prueba siempre lleva un fruto muy bueno para nuestra vida, porque provoca crecimiento. Y eso nos lleva a la esperanza. Y eso nos lleva a que entendamos el amor de Dios. Y no estamos solos, porque afirma el texto bíblico que el Espíritu Santo está con nosotros para seguir adelante fortaleciéndonos. Y si recordamos un poquito, cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a enviar al Espíritu Santo. Y aunque estuvieron los discípulos 3 años con Jesús, no estuvieron preparados para enfrentar la vida que tenían por delante. Necesitaban el poder de Dios, el Espíritu Santo, para seguir adelante. Necesitaban el poder de Dios, el Espíritu Santo, para enfrentar la vida con todo lo que implica la vida. Los problemas que a veces surgen ahí. Por eso es importante que recordamos estas palabras de Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo, cuando él decía, haz conmigo cualquier cosa que te agrade. Así le decía Tomás de Kempis al Señor, haz conmigo cualquier cosa que te agrade, porque no puede haber ninguna cosa que no sea buena. Lo que sea que hagas conmigo, si es tu voluntad que esté en la oscuridad, seas tú bendecido. Y si es tu voluntad que esté en la luz, seas tú bendecido otra vez. Si me concedes comodidad, seas tú bendecido. Y si quieres que sea afligido, seas tú igualmente bendecido. Eso es lo que Tomás de Kempis mencionaba ante esto. Al final de cuentas, vivir dentro de la voluntad de nuestro Dios siempre va a llevarnos a buen puerto, siempre. Entonces, si regresáramos al Salmo 27 y leyéramos lo que este Salmo menciona aquí, siguiendo las palabras de Tomás de Kempis, por ejemplo, haz conmigo lo que tú quieras,
porque tú estás conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Así que ante los problemas, ¿qué pensar? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Qué meditar? Salmo 27. Muy bien, ¿qué hemos aprendido hoy? Nuestra esperanza está en el Señor. Así es. Así es. ¿Qué pensar? ¿Quién es el Señor? ¿Qué decir? Alabemos a nuestro Dios en medio de las circunstancias que estamos pasando y que es complicada. ¿Qué hacer? Oremos, conversemos con Él, meditemos con Él. ¿Y qué debemos meditar? Sigamos confiando en el Señor. Él va a actuar a nuestro favor. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta tarde que tú nos das de meditación de tu palabra. Ayúdanos a que los pensamientos del Salmo 27, de qué pensar, qué decir, qué hacer y qué meditar, sean parte de nuestra vida en medio de los problemas. Gracias por el día de hoy. Te alabamos y te honramos porque tú eres bueno, justo y fiel. Bendito seas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador.